Parte 4. Utopía. Capítulo 1. Política, ciencia y religión en la utopía. Política. El modo de producción, el hogar, la familia y el matrimonio son las esferas más importantes en las que un sistema comunista particular puede mostrar sus rasgos característicos. La superestructura política e ideológica nos parece de menor importancia. No hay mucho que decir acerca de la política en general en una comunidad comunista. Y en cuanto a las ideas que en él prevalecerán, hay que admitir que es más fácil imaginar instituciones que se aparten de las nuestras que ideas y cualidades mentales. Las discusiones religiosas y filosóficas en utopía son notablemente atrevidas para la época y arrojan una vívida luz sobre Moro. Pero mientras que sus supuestos económicos son a menudo revolucionarios incluso hoy en día, su filosofía, donde no es obsoleta, se ha convertido en un lugar común y podría ser respaldada por los liberales más tímidos. En consecuencia, la filosofía y la religión de la utopía han interesado sobre todo a nuestros historiadores liberales, que han dedicado largos tratados a este tema, mientras desestiman el comunismo con unas pocas frases como vanas imaginaciones. La filosofía y la religión de la utopía constituyen una importante corroboración de la actitud científica y literaria de Moro, como discutimos en un capítulo anterior, pero no tienen ninguna conexión orgánica con el comunismo de su estado ideal. Por lo tanto, solo repetiremos lo más importante en las largas discusiones sobre estos temas contenidos en Utopía y limitaremos nuestra crítica a lo más necesario para ser dicho. Veamos primero cómo More elabora la constitución política de Utopía. 30 familias eligen cada año un magistrado, que en la antigüedad se llamaba Hippogrant, pero ahora se llama Pilarch, y sobre cada 10 Hippogrants. Con las familias sujetas a ellos, hay otro magistrado, que antiguamente se llamaba el Tranibor, pero últimamente el Archifilarca. Todos los Hippogrants, que están en número de 200, eligen al príncipe de una lista de 4, que son nombrados por la gente de las 4 divisiones de la ciudad, pero prestan juramento, antes de proceder a la elección, de que elegirán al que consideren más apto para el cargo. Dan su voz en secreto, para que no se sepa por quién cada uno da su sufragio. El príncipe es de por vida, a menos que sea removido por sospecha de algún plan para esclavizar al pueblo. Los Tranibor se eligen cada año, pero en su mayor parte continúan. Todos sus otros magistrados son solo anuales. Los Tranibor se reúnen cada 3 días, y más a menudo si es necesario, y consultan con el príncipe, ya sea sobre los asuntos del Estado en general, o sobre las diferencias privadas que puedan surgir a veces entre el pueblo, aunque eso se cae, pero rara vez. Siempre hay 2 Hippogrants llamados a la Cámara del Consejo, y estos se cambian todos los días. Es una regla fundamental de su gobierno, que no se puede sacar ninguna conclusión en nada que se relacione con el público, hasta que haya sido debatido primero 3 días en su consejo. Es muerte para cualquiera reunirse y consultar sobre el Estado, a menos que sea en su consejo ordinario, o en la asamblea de todo el cuerpo del Estado. Gente. Estas cosas han sido dispuestas entre ellos, que el príncipe y los Tranibors no pueden conspirar juntos para cambiar el gobierno y esclavizar al pueblo, y por lo tanto, cuando se pone en marcha algo de gran importancia, se envía a la Hippogranta, quienes después de haberlo comunicado a las familias que pertenecen a sus divisiones, y haberlo considerado entre sí, dan cuenta al Senado, y en grandes ocasiones, el asunto se remite al Consejo de todo el isla. Cada pueblo envía anualmente a 3 de sus mayores más sabios a Amaurot, la capital, para llevar a cabo los asuntos públicos de la isla. Como sabemos, la función de este Senado es hacer estadísticas de los requerimientos y productos de cada pueblo, y ajustar los excedentes y escasez. La tarea principal, y casi la única, de estos funcionarios, es cuidar de que nadie viva ocioso, sino que cada uno siga su oficio diligentemente. Leemos en otro lugar, si algún hombre aspira a algún cargo, está seguro de que nunca lo alcanzará. Todos ellos viven fácilmente juntos, porque ninguno de los magistrados es insolente o cruel con la gente, más bien fingen ser llamados padres, y, por serlo realmente, bien merecen el nombre, y el pueblo les paga todas las marcas de honor tanto más libremente porque no se les exige ninguna. El príncipe mismo no tiene distinción, ni de vestiduras ni de corona,
pero solo se distingue por una gavilla de maíz que lleva delante de él, como el sumo sacerdote también es conocido por ser precedido por una persona que lleva una cera luz. Tienen pocas leyes, y tal es su constitución que no necesitan muchas. Condenan mucho a otras naciones cuyas leyes, junto con los comentarios sobre ellas, se hinchan hasta tantos volúmenes. Las relaciones políticas exteriores de los utópicos son tan simples como sus relaciones internas. No hacen tratados con pueblos extranjeros, porque saben que tales tratados se mantienen solo mientras sean ventajosos. Confían en sí mismos y en la dependencia económica de los vecinos de ellos. Detestan la guerra como cosa muy brutal, y que, para reproche de la naturaleza humana, es más practicada por los hombres que por cualquier clase de bestias. Ellos, en oposición a los sentimientos de casi todas las demás naciones, piensan que no hay nada más ignominioso que la gloria que se gana con la guerra, y por tanto, aunque se acostumbren diariamente a los ejercicios militares y a la disciplina de la guerra, en la que no solo sus hombres, sino también sus mujeres son entrenados, para que, en casos de necesidad, no sean del todo inútiles, no obstante lo hacen. No participar temerariamente en la guerra, a menos que sea para defenderse a sí mismos o a sus amigos de cualquier agresor injusto, o, por bondad o compasión, ayudar a una nación oprimida a sacudirse el yugo de la tiranía. Ellos lo consideran como justa causa de guerra cuando un vecino ataca a otro con el orden público y se lleva los despojos, pero también cuando los mercaderes de un país son oprimidos en otro, o bajo pretexto de algunas leyes injustas, o por el perverso arrebatamiento del bien unos. Sus discusiones sobre la guerra, extraordinariamente bien dibujadas, de las que solo hemos dado el comienzo, no son en su mayoría más que una sátira abrasadora sobre el espíritu de guerra de su tiempo, en la que se destaca especialmente a los suizos, que aparecen bajo el nombre de Zapolets. Estas discusiones se basan en el supuesto de que su comunidad comunista está rodeada de estados al mismo nivel de civilización, mientras que posee instituciones sociales y políticas opuestas a las de utopía. Moro apenas tuvo un atisbo de la solidaridad internacional del socialismo moderno, que considera la transformación social a la que aspira como el producto necesario del modo de producción capitalista, y por lo tanto supone que se extenderá a todos los países en los que este modo de producción prevalece. Las discusiones sobre la organización política interna de Utopía están más estrechamente relacionadas con el comunismo que las discusiones sobre la guerra. Es una comunidad enteramente democrática, en la que las funciones de las autoridades, además de componer disputas, consisten casi exclusivamente en la dirección del trabajo. More se basa aquí en el terreno del socialismo moderno, al predecir que con la abolición de los antagonismos de clase, las funciones políticas disminuirán y la comunidad se transformará de un estado político en una cooperativa. Mancomunidad. Es característico de More que no podía imaginar tal comunidad sin un príncipe. Es cierto que este último no tiene nada que hacer excepto evitar caer bajo la sospecha de luchar por el poder absoluto. Ciencia. Consideremos ahora el lugar que ocupa la ciencia en Utopía. Es común tener conferencias públicas todas las mañanas antes del amanecer, en las que nadie está obligado a presentarse excepto aquellos que están señalados para la literatura. Sin embargo, muchos, tanto hombres como mujeres, de todos los rangos, van a escuchar conferencias de un tipo u otro, según sus inclinaciones. Estas pocas líneas contienen uno de los principios más importantes del socialismo moderno, la abolición del privilegio de la ciencia y la literatura para una casta. La ciencia y la literatura se vuelven igualmente accesibles a todos los ciudadanos de la comunidad, tanto mujeres como hombres, y uno de los objetivos más importantes, quizás el principal, de la comunidad consiste en permitir que todos participen en el trabajo intelectual. El fin principal de la Constitución, se afirma en Utopía, es regular el trabajo de acuerdo con las necesidades del público, y conceder al pueblo todo el tiempo que sea necesario para la realización de las mismas mejora de sus mentes, en lo que creen que consiste la felicidad de la vida. Esta es una idea bastante moderna que no formaba parte del comunismo primitivo o platónico. El hombre primitivo fue privado del disfrute de la actividad científica. El impulso a tal actividad surgiría, por un lado, cuando los elementos de la sociedad fueran atrapados en un desarrollo más rápido, cuando las clases hostiles llegaran a existir,
cuando los cambios sociales entraran en un desarrollo independiente de la voluntad humana, y las luchas sociales provocó a los hombres a la reflexión sobre su sentido, cuando la humanidad recibió una historia, en cambio, solo cuando el hombre se liberó del cordón umbilical de la naturaleza, cuando la naturaleza se enfrentó a él como algo objetivo. Ambos fundamentos de la necesidad de la investigación científica se desarrollaron con suficiente fuerza solo en los pueblos, y también se desarrollaron simultáneamente las condiciones que hicieron posible la investigación científica, la creación de una clase que, liberada de la necesidad del trabajo físico, pudiera dedicarse por completo al trabajo intelectual. Actividad. Trabajo y ciencia en los días de la antigüedad parecían ser dos cosas incompatibles. En consecuencia, incluso en la República Platónica la ciencia es privilegio de la clase dominante y explotadora. El comunismo de Moro, que se basa en la obligación igual de trabajar y, por lo tanto, en la igualdad universal, debe también, como el comunismo primitivo, admitir el derecho igual de todos a participar en el disfrute. Este debe ser el caso tanto más con el mayor y más duradero de los goces, que solo apareció con la decadencia del comunismo primitivo, el goce del trabajo mental. Sobre esto, More debe forzosamente poner un énfasis especial como humanista, para una vida sin intelectual actividad hizo no parecer valer viviendo. Y como él aún no existían las condiciones para la liberación de todos los ciudadanos del trabajo físico que mata la mente sin deseos restrictivos. More prefería la última alternativa. Ya hemos discutido este punto, y sabemos que Moro se vio obligado por el atraso técnico de su época a crear dos clases, insignificantes en número es verdad, cuya existencia contradice los principios de la utopía, una clase de eruditos, liberada de la obligación general al trabajo, y una clase de esclavos, excluidos de la actividad intelectual. Sin embargo, debe enfatizarse que los eruditos no disfrutan de ninguna ventaja material sobre los demás ciudadanos. Y Moro no consideró necesario plantear esta cuestión. No debe inferirse del énfasis que Moro pone en el disfrute del trabajo intelectual que desprecie los placeres sensuales. Las cenas comunes en utopía no están marcadas por la sencillez ascética. Se come bien, no faltan los dulces, la música y los olores estimulan los sentidos. Además, la visión de la vida de los utópicos es serena y alegre. Encontramos esto expuesto en un extenso excursus que constituye la conclusión del capítulo sobre los viajes de los utópicos. Este excursus es muy importante por la luz que arroja sobre la posición de la ciencia en utopía, el desprecio mostrado por las ciencias puramente especulativas que jugaron un papel tan importante en la época de Mores, y el respeto mostrado por las ciencias naturales, son especialmente notables. No podemos concluir mejor nuestra discusión sobre la ciencia en utopía que citando algunos pasajes de este capítulo. Estas y otras nociones similares tiene la gente absorbida, en parte por su educación, siendo criada en un país cuyas costumbres y leyes son opuestas a todas esas máximas tontas, y en parte por su aprendizaje y estudios, porque aunque hay muy pocos en cualquier ciudad que estén tan completamente exentos del trabajo como para dedicarse por completo a sus estudios, siendo esto solo las personas que descubren de su infancia una extraordinaria capacidad y disposición para las letras, sin embargo, a sus hijos, y a una gran parte de la nación, tanto hombres como mujeres, se les enseña a pasar aquellas horas en las que no están obligados a trabajar en la lectura, y esto lo hacen a lo largo de todo el progreso de la vida. Tienen todo su saber en su propia lengua. Habían hecho los mismos descubrimientos que los griegos, tanto en música como en lógica, aritmética y geometría. Sin embargo, superan con creces a nuestros lógicos modernos, porque nunca han caído en las bárbaras sutilezas que nuestra juventud se ve obligada a aprender en esas frívolas escuelas lógicas que hay entre nosotros. Están tan lejos de imaginarse quimeras e imágenes fantásticas hechas en la mente, que ninguno de ellos podría comprender lo que queríamos decir cuando les hablábamos de un hombre en abstracto, como común a todos los hombres en particular, de modo que aunque hablábamos de él como algo que pudiéramos señalar con nuestros dedos, pero ninguno de ellos podría percibirlo, y sin embargo distinto de todos, como si fuera un monstruoso coloso o gigante. Sin embargo, a pesar de toda esta ignorancia de estas nociones vacías,
conocían la astronomía y estaban perfectamente familiarizados con los movimientos de los cuerpos celestes, y tenían muchos instrumentos, bien ideados y divididos, mediante los cuales calculaban con mucha precisión el curso y las posiciones del Sol, Luna y estrellas. Pero el engaño de adivinar las estrellas por sus oposiciones o conjunciones, ni siquiera ha entrado en sus pensamientos. Tienen una sagacidad particular, basada en mucha observación, para juzgar el tiempo, por la cual saben cuándo pueden esperar lluvia, viento u otras alteraciones en el aire, pero en cuanto a la filosofía de estas cosas, las causas de la salinidad del mar, de su flujo y reflujo, y del origen y naturaleza tanto de los cielos como de la tierra, las disputan, en parte como lo han hecho nuestros antiguos filósofos, y en parte sobre alguna nueva hipótesis, en la que, así como difieren de ellos, no concuerdan en todas las cosas entre sí. Ellos mismos. En cuanto a la filosofía moral, tienen entre sí las mismas disputas que tenemos aquí, examinan lo que es propiamente bueno tanto para el cuerpo como para la mente, y si alguna cosa exterior puede llamarse verdaderamente buena, o si ese término pertenece solo a las dotes del alma. Indagan igualmente sobre la naturaleza de la virtud y el placer, pero su principal disputa se refiere a la felicidad de un hombre, y en qué consiste. Ya sea en una sola cosa o en muchas. Parecen, en verdad, más inclinados a esa opinión que coloca, si no el todo, al menos la parte principal de la felicidad de un hombre en el placer, y, lo que puede parecer más extraño, aprovechan de argumentos incluso de la religión, a pesar de su severidad y aspereza, para el apoyo de esa opinión tan indulgente con el placer. Ellos definen la virtud así, que es un vivir según la naturaleza, y piensan que estamos hechos por Dios para ese fin. Creen que un hombre entonces sigue los dictados de la naturaleza cuando persigue o evita las cosas según la dirección de la razón. Dicen que el primer dictado de la razón es encender en nosotros el amor y la reverencia por la divina majestad, a quien debemos tanto todo lo que tenemos como todo lo que podemos esperar. En segundo lugar, la razón nos dirige a mantener nuestras mentes tan libres de pasiones y tan alegres como podamos, y que debemos considerarnos a nosotros mismos como obligados por los lazos de la bondad y la humanidad para utilizar nuestros máximos esfuerzos para ayudar a promover la felicidad de todos los demás personas. Pero de todos los placeres, estiman como más valiosos aquellos que yacen en la mente, el principal de los cuales surge de la verdadera virtud, y el testimonio de una buena conciencia. Consideran la salud como el principal placer que pertenece al cuerpo, porque piensan que el placer de comer y beber, y todos los demás placeres de los sentidos, son sólo deseables en la medida en que dan o mantienen la salud. Piensan, por lo tanto, que ninguno de esos placeres debe valorarse más que como son necesarios, sin embargo, se regocijan en ellos, y con la debida gratitud reconocen la ternura del gran autor de la naturaleza, quien ha sembrado en nosotros apetitos, por los cuales aquellas cosas que son necesarias para nuestra conservación no son igualmente agradables. Religión. Pasemos de la filosofía pagana más que cristiana a las instituciones religiosas de los utópicos. Hay varias clases de religiones, no solo en diferentes partes de la isla, sino incluso en cada pueblo. Unos adoran al sol, otros a la luna, o a alguno de los planetas. Algunos adoran a hombres que han sido eminentes en tiempos anteriores por su virtud o gloria, no solo como deidades ordinarias, sino como el Dios Supremo. Sin embargo, la clase más grande y sabia de ellos no adora a ninguno de estos, sino que adora a uno eterno, invisible, infinito, y deidad incomprensible, como un ser que está muy por encima de todas nuestras aprehensiones, que se extiende por todo el universo, no por su a granel, pero por su fuerza y virtud. A él ellos llaman el Padre de todo. Y ciertamente, aunque difieren en otras cosas, sin embargo, todos están de acuerdo en esto, que piensan que hay un ser supremo que hizo y gobierna el mundo, a quien llaman en el idioma de su país Mitras. Una de sus leyes más antiguas es que ningún hombre debe ser castigado por su religión. En la primera constitución de su gobierno, habiendo entendido Utopo que antes de su venida entre ellos, los antiguos habitantes habían estado involucrados en grandes disputas sobre religión, por lo que estaban tan divididos entre ellos, que le resultó fácil vencerlos, ya que, en lugar de unir sus fuerzas contra él, cada partido diferente en religión luchó por sí mismo.
después de haberlos sometido, hizo una ley para que cada hombre pudiera ser de la religión que quisiera, y pudiera esforzarse por atraer a otros a ella por la fuerza del argumento y por caminos amistosos y modestos, pero sin amargura contra los de otras opiniones. Y los que hicieran otra cosa serían condenados al destierro o esclavitud. Esta ley fue hecha por Utopus, no solo para preservar la paz pública que vio muy perjudicada por las contiendas diarias y los calores irreconciliables, sino porque pensó que el interés de la religión misma lo requería. No juzgó adecuado determinar nada precipitadamente, y pareció dudar si esas diferentes formas de religión no podrían venir todas de Dios, quien podría inspirar a los hombres de una manera diferente, y estar complacido con esta variedad. Por lo tanto, consideró indecente y tonto que cualquier hombre amenazara y aterrorizara a otro para hacerle creer lo que no le parecía ser verdad. Y suponiendo que solo una religión fuera realmente verdadera, y el resto falsa, imaginó que la fuerza innata de la verdad por fin irrumpiría y brillaría con fuerza, si solo se apoyaba en la fuerza del argumento y se atendía con una mente amable y sin prejuicios. Mientras que, en cambio, si tales debates se llevaran con violencia y tumultos, como los más malvados son siempre los más obstinados, así la mejor y más santa religión podría ahogarse con la superstición, como el trigo con zarzas y espinas. Por lo tanto, dejó a los hombres enteramente en su libertad, para que pudieran ser libres de creer en la medida en que vieran la causa, solo que hizo una ley solemne y severa contra los que degeneraban tanto de la dignidad de la naturaleza humana como para pensar que nuestras almas morían con nuestros cuerpos, o que el mundo estaba gobernado por la casualidad, sin una providencia sabia que anulaba. Ellos nunca eleve a ninguno de los que sostienen estas máximas, ya sea a honores u oficios, ni los emplee en ningún cargo público, sino que los desprecie, como hombres de mentes bajas y sórdidas. Sin embargo, no los castigan, porque establecen esto como una máxima que un hombre no puede hacerse creer cualquier cosa que le plazca, ni inducen a nadie a disimular sus pensamientos con amenazas, para que los hombres no se sientan tentados a mentir o disfrazar sus opiniones. Cuidan, en efecto, de impedir que discutan en defensa de estas opiniones, especialmente ante la gente común, pero sufren, y aún los animan a disputar sobre ellos en privado con sus sacerdotes y otros hombres graves, confiados en que se curarán de aquellas locas opiniones haciéndoles la razón. Estas discusiones, en la medida en que se relacionan con la tolerancia de todos los credos, sugieren más la época de la Ilustración que la de la Reforma, más en armonía con la época en la que se escribió Natán el Sabio que la época en la que Calvino se quemó. Servet, inmediatamente antes de las guerras de religión más sangrientas que el mundo haya visto jamás, y nos parecen tanto más generosas cuanto que no proceden de un incrédulo, que en realidad estaba por encima de las religiones, sino de un espíritu profundamente religioso, un hombre que encontró en la religión el único medio que su época ofrecía para expresar su amor entusiasta por la humanidad, para quien la irreligiosidad era sinónimo de falta de sentido común. El materialismo del siglo XVI surgió, de hecho, no entre los explotados, sino entre las clases explotadoras. Los que no creían en Dios y en la inmortalidad eran papas y cardenales, príncipes y cortesanos. Su desprecio por la religión era concomitante con su desprecio por el pueblo. Esto debe tenerse en cuenta, para comprender por qué Moro excluyó a los materialistas como egoístas comunes de la política. Administración. Si bien Moro se asemejaba al siglo XVIII en su tolerancia, se anticipó a la reforma en la organización de su iglesia ideal. Sus sacerdotes son hombres de piedad eminente, y por lo tanto son pocos, para allá son solo 13 en cada ciudad, uno para cada templo. Son elegidos por el pueblo como los otros los magistrados son, por sufragios dados en secreto, para prevención de facciones, y cuando son elegidos son consagrados por el colegio de sacerdotes. A ellos se les encomienda el cuidado de todas las cosas sagradas, el culto a Dios y la inspección de las costumbres del pueblo. Es un reproche para un hombre ser mandado a buscar por alguno de ellos, o que le hablen en secreto, que siempre da alguna sospecha. Todo lo que les incumbe es solo exhortar y amonestar al pueblo, porque el poder de corregir y castigar a los malos pertenece enteramente al príncipe y a los demás magistrados. La educación de la juventud pertenece a los sacerdotes,
pero no se preocupan tanto de instruirlos en las letras como en formar sus mentes y buenos modales. Utilizan todos los métodos posibles para infundir muy pronto en las mentes tiernas y flexibles de los niños opiniones que son buenas en sí mismas y útiles para su país. Porque cuando se hacen profundas impresiones de estas cosas a esa edad, siguen a los hombres a lo largo de todo el curso de sus vidas, y contribuyen mucho a conservar la paz del gobierno, que sufre nada más que por los vicios que surgen de las malas opiniones. Las esposas de sus sacerdotes son las mujeres más extraordinarias de todo el país. A veces, las mujeres mismas son nombradas sacerdotes, aunque eso ocurre rara vez, y no se elige a nadie más que a las viudas ancianas para ese cargo. Orden. Aunque hay muchas formas diferentes de religión entre ellos, sin embargo, todos estos, por variados que sean, concuerdan en el punto principal, que es la adoración de la esencia divina, y por lo tanto no hay nada que se vea o oiga en sus templos en lo que las diversas persuasiones entre ellos no puedan estar de acuerdo, porque cada secta realiza los ritos que les son propios en sus casas particulares, y no hay nada en el culto público que contradiga las costumbres particulares de esas diferentes sectas. No hay imágenes de Dios en sus templos, para que cada uno lo represente en sus pensamientos, según el camino de su religión. El último día del mes, y del año, es una fiesta. Antes de ir al templo, tanto las mujeres como los hijos se arrodillan ante sus maridos o padres, y confiesan todo en lo que han errado o faltado a su deber, y pedir perdón por ello. Así se eliminan todos los pequeños descontentos en las familias, para que puedan ofrecer sus devociones con una mente pura y serena. ¿Qué avance marca esta iglesia utópica sobre el luteranismo e incluso calvinismo? Él está de acuerdo con ambos en él. Abolición de la confesión oral, del celibato sacerdotal, del culto a las imágenes, y con el calvinismo al prever la elección de los sacerdotes por el pueblo. Pero More va más allá. Suprime, por ejemplo, los poderes coercitivos del sacerdocio y admite mujeres en el sacerdocio. No vacila en recomendar el suicidio a inválidos incurables. En el servicio divino común de todos los credos y la relegación de los servicios especiales al hogar, Moro se adelanta a toda iglesia de su época. Este es, en el lenguaje del siglo XVI, el mismo principio que ha adoptado el socialismo moderno, al declarar que la religión es un asunto privado. Vemos cuán revolucionaria fue la utopía, revolucionaria no solo en referencia a un futuro remoto, sino también en relación a las cuestiones candentes de su tiempo. Ataca no solo la propiedad privada, no solo la política de los príncipes, no solo la ignorancia y la pereza de los monjes, sino incluso las doctrinas de religión. Capítulo V. El objetivo de la utopía. Después de que Moro haya dado en detalle la imagen de una sociedad ideal que forma el acto opuesto a la sociedad de su tiempo, al final de Utopía arroja una vez más el guante en un apóstrofe vehemente. El socialismo moderno apenas ha emitido una crítica más aguda de la sociedad que la contenida en las frases con las que Eitlodey concluye su relato de los utópicos. Así les he descrito, tan particularmente como pude, la constitución de esa comunidad, que no solo creo que es la mejor del mundo, sino que es la única comunidad que realmente merece ese nombre. En todos los demás lugares es visible que mientras la gente habla de una comunidad, cada hombre busca su propia riqueza, pero allí, donde nadie tiene propiedad alguna, todos los hombres persiguen celosamente el bien del público, y, de hecho, no es de extrañar ver a los hombres actuar de manera tan diferente, porque en otras repúblicas todo hombre sabe que a menos que se provea a sí mismo, por floreciente que sea la república, debe morir de hambre, para que vea la necesidad de preferir sus propios intereses a los del público, pero en Utopía, donde todo hombre tiene derecho a todo, todos saben que si se cuida de llenar los depósitos públicos, ningún privado puede querer nada, porque entre ellos no hay distribución desigual, de modo que ninguno es pobre, ninguno en necesidad, y aunque ninguno tiene nada, sin embargo, todos son ricos, pues ¿qué puede hacer a un hombre tan rico como para llevar una vida serena y alegre, libre de preocupaciones, sin aprensión por sí mismo, ni molesto con las interminables quejas de su esposa? No tiene miedo de la miseria de sus hijos, ni está ideando cómo sacar una porción para sus hijas, sino que está seguro de que tanto él como su esposa, sus hijos y nietos, hasta tantas generaciones como pueda imaginar,
Todos vivirán abundante y felizmente, ya que entre ellos no se cuida menos a los que una vez estuvieron ocupados en el trabajo, pero luego se vuelven incapaces de seguirlo, que en otras partes a los que continúan todavía empleados. Con mucho gusto escucharía a cualquier hombre comparar la justicia que hay entre ellos con la de todas las demás naciones, entre los cuales perezca yo, si veo algo que parezca justicia o equidad, porque ¿qué justicia hay en esto? Que un noble, un orfebre, un banquero o cualquier otro hombre, eso. O no hace nada, o en el mejor de los casos se emplea en cosas que no son de utilidad para el público, debe vivir con gran lujo y esplendor, de lo que está tan mal adquirido, y un hombre mezquino, un carretero, un herrero o un labrador, que trabaja más duro incluso que las mismas bestias, y está empleado en labores tan necesarias que ninguna república podría resistir un año sin ellas, solo puede ganarse un sustento tan pobre, y debe llevar una vida tan miserable, que la condición de las bestias es mucho mejor que la de ellos. Porque así como las bestias no trabajan tan constantemente, así se alimentan casi tan bien y con más placer, y no tengáis ansiedad por lo que está por venir, mientras estos hombres están deprimidos por un empleo estéril e infructuoso, y atormentados con los temores de la necesidad en su vejez, ya que lo que obtienen con su trabajo diario no hace más que mantenerlos en el presente, y se consume tan pronto como llega, no queda ningún excedente para acumular para la vejez. ¿No es a la vez injusto e ingrato ese gobierno, que es tan pródigo en sus favores a los que se llaman hidalgos, u orfebres, u otros tales que están ociosos, o viven de la adulación, o de maquinar las artes del vano placer, y por otro lado, no se preocupa por los de un tipo más bajo, tales como labradores, mineros y herreros, sin los cuales no podría subsistir? Pero después que el público ha cosechado todas las ventajas de su servicio, y llega a estar oprimido por la edad, la enfermedad y la necesidad, todo su trabajo y el bien que han hecho se olvidan, y toda la recompensa que se les da es que se les deja morir en gran miseria. Los más ricos a menudo se esfuerzan por rebajar el salario de los trabajadores, no solo por sus prácticas fraudulentas, sino por las leyes que procuran que se hagan a tal efecto, de modo que, aunque es una cosa muy injusta en sí misma, dar tan pequeñas recompensas a aquellos que merecen tanto del público, sin embargo, han dado a esas penalidades el nombre y el color de la justicia, procurando que se hagan leyes para regularlas. A ellos. Por eso debo decir que, como espero clemencia, no puedo tener otra noción de todos los demás gobiernos que veo o conozco, que son una conspiración de los ricos, que con el pretexto de administrar lo público solo persiguen sus intereses fines privados, e idear todos los caminos y artes que pueden encontrar, primero, para que puedan, sin peligro, conservar todo lo que tan mal han adquirido, y luego, para que puedan emplear a los pobres para que trabajen y trabajen para ellos a las tarifas más bajas posibles, y los opriman tanto como quieran. Y si pueden prevalecer para obtener estos artilugios establecidos por el espectáculo de autoridad pública, que es considerada como la representante de todo el pueblo, entonces son leyes tenidas en cuenta. Sin embargo, estos hombres malvados, después de que, por una codicia insaciable, se han repartido aquello con lo que todos los demás podrían haber estado bien provistos, están lejos de la felicidad que se disfruta entre los utópicos, porque extinguido tanto el uso como el deseo del dinero, se corta con él mucha ansiedad y grandes ocasiones de maldad. ¿Y quién no ve que los fraudes, los robos, las riñas, los tumultos, las contiendas, las sediciones, los asesinatos, las traiciones y las hechicerías, que en verdad son más castigadas que restringidas por la severidad de la ley, se desvanecerían si no hubiera dinero, alguno más valorado por el mundo? Los temores, las solicitudes, los cuidados, los trabajos y las vigilias de los hombres perecerían todos en el mismo momento con el valor del dinero, incluso la pobreza misma, para cuyo alivio el dinero parece más necesario, caer. Frente a esta audaz crítica, que ataca a la sociedad en sus raíces, cuán limitada no parece la tan celebrada acción de Lutero, quien un año después de la aparición de Utopía comenzó a predicar, no contra las indulgencias mismas, sino contra el abuso de las indulgencias, y fue impulsado a dar más pasos no por un proceso lógico que ocurre en su mente, sino por la lógica de los hechos. Y, sin embargo, mientras todo el poder de Roma finalmente se convocó contra el hombre que atacó el abuso de las indulgencias,
sin proponerse hacer ningún cambio en la organización eclesiástica, no se ofendió al hombre cuyas doctrinas tendían a socavar los cimientos mismos de la sociedad, y el abogado de una iglesia que no era católica, y en muchos aspectos incluso no cristiana, como cualquiera de las iglesias reformadas, se convirtió en mártir de la Iglesia católica. Religión. Por extraña que parezca esta diferencia de trato, había una buena razón para ello. Lutero se dirigió a las masas, expresó los intereses de clases y partidos poderosos. Moro, con sus aspiraciones, se quedó solo, se dirigió solo a un pequeño círculo de eruditos, la gente no entendió a él. Y no deseaba ser entendido por la gente. Por lo tanto, escribió su utopía en latín y ocultó sus pensamientos bajo el manto de la sátira, lo que sin duda le permitió una mayor libertad en la expresión de sus opiniones. Esto nos lleva a la última pregunta que queda por responder, ¿qué pretendía Moro en su utopía? Sabemos que algunos la consideran una mera imitación de la República Platónica, mientras que otros la declaran una fantasía ociosa. Creemos, sin embargo, que hemos demostrado suficientemente que el comunismo de Moro difiere esencialmente del de Platón, y que en lugar de ser un espléndido fruto del estudio de la antigüedad, como Rudart quiere hacernos creer en su Tomás Moro, es el producto de los males sociales y de las incipientes tendencias económicas del Renacimiento, y que se basa en actualidades vivas, y no en sabiduría de libros antiguos. La idea de que fue escrito como una broma puede descartarse. Los contemporáneos de More lo tomaron muy en serio. Budaus, por ejemplo, escribió a Lupcetus: estamos muy en deuda con Tomás Moro por su utopía, en la que muestra al mundo un modelo de felicidad social. Nuestra era y nuestra posteridad considerarán esta exposición como una fuente de doctrinas excelentes y ordenanzas útiles, a partir de las cuales los estados construirán sus instituciones. Muchos otros contemporáneos de More se expresan en un sentido similar, eruditos y estadistas como Johannes Paludanus, Poles Jonius y Jair Anemes. Buslidiano. Stapleton ha recopilado una serie de pronunciamientos sobre utopía, todos los cuales están expresados en los términos de él. Cita anterior. Todos vieron en Utopía un libro que da instrucciones a los gobernantes sobre cómo gobernar sus estados. Y esto estaba bastante de acuerdo con la tendencia de esa época. En la opinión predominante entonces, todo era posible para un príncipe y para aquellos que ganaban el apoyo de un príncipe. La edad de Moro estuvo marcada por una plétora de instrucciones a los príncipes. El Príncipe de Maquiavelo y el Manual para Príncipes Cristianos de Erasmo fueron compuestos al mismo tiempo que Utopía, y no tenemos la menor razón para dudar de que el objetivo del segundo era el mismo que el del primero, mostrar a los príncipes cómo debían hacerlo. Gobernar. Y Utopía incluso persiguió el objeto especial de influir en el gobierno y la Constitución de Inglaterra. Esto no solo se muestra muy claramente en el primer libro, sino que Erasmo, que debería haberlo sabido, relata este hecho en su conocida carta a Uten. Él publicó su utopía con el propósito de mostrar cuáles son las cosas que causar travesuras en las mancomunidades, teniendo la Constitución inglesa especialmente a la vista. La isla de Utopía es, de hecho, Inglaterra. Más diseñado para mostrar cómo se vería Inglaterra y qué forma tomarían sus relaciones con el exterior, si estuviera organizada comunistamente. La analogía se puede trazar con exactitud. La isla está separada del continente solo por un canal de 21 millas de ancho. La descripción de la capital, Amauroch, es una verdadera descripción de Londres. Stowe, en su Survey of London, volumen 2, p. 458, encuentra una correspondencia perfecta entre las dos ciudades. Los historiadores y economistas que están perplejos ante la utopía perciben en este nombre una sutil insinuación de More de que él mismo consideraba su comunismo como un sueño impracticable. En todas las discusiones sobre los utópicos solo hay un elemento de naturaleza fantástica, y ese no es el objetivo que se perseguía, sino las formas y medios para lograrlo. Moro vio solo una fuerza que podría llevar a cabo el comunismo, y desconfiaba de ella. Nos ha mostrado en su utopía de qué manera concibió que se impondría el comunismo. Un príncipe llamado Utopus conquistó el país e imprimió en él el sello de su mente. Todas las instituciones en utopía se remontan a él. Pensó en el plan general de la comunidad y luego lo puso en ejecución.
Así concibió Moro la realización de sus ideales, fue el padre del socialismo utópico, que justamente lleva el nombre de su utopía. Este último es utópico menos por la impracticabilidad de sus fines que por la inadecuación de los medios a su disposición para alcanzarlos. Sabemos que Moro no pudo evitar ser un utopista. Todavía no había ningún partido, ninguna clase que defendiera el socialismo, el poder político decisivo, del que parecía depender el Estado, eran los príncipes, entonces un elemento joven y en cierto modo revolucionario, sin tradiciones definidas, porque no habría de convertirse uno de ellos al comunismo. Si tal príncipe lo deseaba, podía imponer el comunismo. Si ningún príncipe así lo deseaba, la pobreza del pueblo era inalterable. Así pensó Moro, y desde este punto de vista se vio impulsado a hacer un intentar a convertir a príncipe. Pero él era por no. Significa engañado en cuanto a la desesperanza de su tarea. Conocía demasiado bien a los príncipes de su tiempo. Concluye Utopía con las siguientes palabras, después de insertar una cláusula de salvedad que no estaba de acuerdo con todo lo que Eitlodey había relatado. Sin embargo, hay muchas cosas en la mancomunidad de Utopía que más deseo, que espero, ver cumplidas en nuestros gobiernos. En esta conclusión reside toda la tragedia del destino de Moro, toda la tragedia de un genio que adivina los problemas de su época antes de que existan las condiciones materiales para su solución, toda la tragedia de un personaje que se siente obligado a lidiar con la solución de los problemas que la época ha presentado, a defender los derechos de los oprimidos contra la arrogancia de las clases dominantes, incluso cuando está solo y sus esfuerzos no tienen perspectivas de éxito. Éxito. More demostró la grandeza de su carácter cuando subió al patíbulo porque no sacrificaría su convicción a un capricho principesco. Ya fue reconocido por sus contemporáneos, quienes, sin embargo, no pudieron captar la magnitud de su genio, por mucho que lo alabaran. Solo en los tiempos modernos, con el surgimiento del socialismo científico, se ha vuelto posible hacer plena justicia a More de Soustchelist. Solo desde la segunda mitad del siglo XIX los objetivos del socialismo como fenómeno histórico han sido tan evidentes como para hacer posible separar lo esencial de lo no esencial, lo permanente de lo transitorio en los inicios del movimiento socialista. Solo así se ha hecho posible percibir lo que en Utopía es la diversión fantástica de un inactivo hora, que es el eco del pasado, que es un presentimiento del futuro y que es un hecho histórico. Y nada habla con más elocuencia de la grandeza del hombre, nada muestra con mayor claridad cómo se elevó por encima de sus contemporáneos, que el hecho de que se necesitaron más de 3 siglos antes de que existieran las condiciones que nos permiten percibir que se fijó objetivos que no son los vanos. Soñando con una hora de ocio, sino fruto de una profunda intuición de lo esencial de las tendencias económicas de su época. Aunque Utopía tiene más de 400 años, los ideales de Moro no han sido vencidos, sino que aún se encuentran ante la lucha de la humanidad.